y que les den sus atavíos, y la doncella que agrade a los ojos del rey, reina en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey, y lo hizo así. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Gai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Gai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos, y halló gracia delante de él, por lo que quiso darle prontamente atavíos y alimentos. Le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela. ¿Por qué? Aquí dice: porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y voy a hacer una pausa aquí. Y es que Esther siempre hacía lo que decía Mardoqueo. Siempre, hermanos. Y Mardoqueo es un cuadro de Espíritu Santo. Versículo 11. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo las trataba. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas de venir al rey Asuero, escuchen, ahora sí, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra, bárbaras, y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. 12 meses embelleciéndolas con toda clase de cremas y chunches que se ponen encima. 12 meses. Entonces la doncella, después de esos 12 meses de estar embelleciéndose y puliendo la belleza, etcétera, 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 entonces dice la doncella venía hacia el rey. Escuchen, todo lo que ella pedía se le daba, el sueño de todas ustedes. Todo lo que ella pedía se le daba. Para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Sasgaz, eunuco del rey, guardia de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, escuchen, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y mira el versículo 17.
Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. ¿Qué momento este, hermanos? Y puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti, una judía exiliada, huérfana. Es que eso es lo que pasa, hermanos. Ojalá podamos entender que si dejamos que Dios controle nuestra vida, va a pasar siempre lo mejor. No importa que usted tenga el mundo en contra. No importa en qué pueblo haya usted nacido, en qué lugar, en qué país, bajo qué condición social o económica. Cuando alguien es de Dios y se sujeta a Dios, Dios le da lo que Dios quiere darle. Y vea lo que dice acá, versículo 18. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad del rey. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación y su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Yo ya estoy grande, no se metan conmigo. El cristiano no se puede desligar de Dios, ¿verdad que no, hermanos? Nunca. Versículo 21. En aquellos días, cuando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca. Y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Muy bien, es un gran libro este, hermanos. Ojalá usted pueda entusiasmarse con este libro y ver cómo la mano de Dios va acomodando las cosas. Aunque pareciera que Dios no aparece, siempre está presente. ¿Sabe que hay alrededor de 175 referencias al rey Asuero en este libro? Y ni una sola referencia a Dios. Sin embargo, el que está manejando todo, ¿quién es? De Dios. Había alrededor de 50 millones de personas en el imperio medo-persa. Podríamos decir que entonces, si fuera mitad y mitad, habría ¿qué? 25 millones de mujeres. Y de entre estos millones de mujeres, una judía, repito, hija de exiliados, una minoría, hasta a veces menospreciada por muchos, y huérfana, sin ningún tipo de conexiones políticas, es la que Dios pone arriba. Es Dios, hermanos. No es el jefe cuando usted se va a tomar guaro con él, o unos tragos para que le den el puesto, o le ríe las estupideces. Es Dios quien lo pone a usted. Es Dios. Siempre es importante esto. Ahora, vamos a hablar de un comienzo rutinario, pero con un final increíble. Porque la mayoría de nuestros días comienzan de la misma forma, ¿verdad? Son rutinarios nuestros días. La mayoría de nosotros podría escribir en el diario:
Si usted estuviera haciendo una biografía suya, casi que todos los días podría poner: hoy transcurrió el día sin nada importante. Lo mismo cada día. Nuestros días no comienzan de formas espectaculares. No somos despertados por ángeles que nos cantan el aleluya grande. No. Por lo general, los jóvenes en nuestros días son todos iguales y son rutinarios. Serían normales. Pero hay días, escúcheme, hay días que comienzan así, sin nada particular, pero que terminan de formas sorprendentes. Días normales cambian en nuestra existencia y nos afectan profundamente. Se pueden convertir en días extraordinarios que cambian nuestra vida por completo. Le voy a mencionar algunos ejemplos de la Biblia, de cómo días o cómo personajes bíblicos, en medio de un día común y corriente, ese día en particular, que no esperaban nada diferente, les cambió la existencia. Noé ha predicado por 120 largos años. Yo le aseguro que después de 120 años de hacer algo, eso es rutina. Y uno de esos días le dijo Dios: ya entren al arca porque va a empezar a llover. O Moisés tenía 40 años de pastorear en el desierto, y un día rutinario, normal, vio una zarza ardiendo que no se consumía, y se acercó y resulta que era Dios diciéndole: vaya a Egipto porque lo he escogido usted para sacar a mi pueblo. O José, después de varios años de cárcel allá en Egipto, un día que no esperaba, lo llegan a buscar y le dicen: venga porque Faraón quiere que usted interprete un sueño. Y ese mismo día de la cárcel, ¿a qué? A hacer el segundo. O David, acostumbrado al trabajo más humilde y menospreciado por muchos, se le daba por lo general al menor de todos los hermanos. E inclusive, escuche bien lo que le voy a decir, a veces se lo daba inclusive a personas que no tenían todas sus cualidades. Y ahí estaba David en su rutina de ser pastor de ovejas, y un día, estando allá al cuidar las ovejas, lo llegan a buscar y le dice: venga porque el profeta Samuel está en la casa. Y entra sin saber qué le esperaba, y apenas entra, lo ungen como rey de un pronto a otro. Hay días rutinarios, hermanos, pero ese día en el que menos usted y yo esperamos, las cosas pueden cambiar de una forma extraordinaria en nuestras vidas. Y es lo que sucede a Esther aquí. Otra vez, una muchacha desconocida, exiliada, de un pueblo menospreciado, huérfana, sin ningún tipo de conexiones políticas. Un día normal, fue llevada al palacio para que estuviera por 12 meses y luego ser escogida, sin ella saberlo, como la próxima reina. Ya vimos que Esther había sido adoptada por Mardoqueo, su primo, quien, según los historiadores, tenía unos 15 años más que ella, aproximadamente. Ella quedó huérfana, Mardoqueo era su primo, y él decide adoptarla, y la crió. El nombre judío de Esther es Hadasa, ya lo leímos, que significa mirto.
Es un arbusto de poca altura que significa fragancia. Y es que el mirto tiene unas flores en forma de estrella. Y en este capítulo es que se nos dan estas referencias a Esther, judía, huérfana, educada por un primo, criada por un primo, pero dice la Biblia que era muy hermosa. Muy hermosa. Ahora, vamos a hablar rápidamente ahora. Aquí vemos en el relato de Esther que Esther es una mujer y está en sus 20s. Está jovencita. Y en su día ahí, en su vida diaria, en la juventud, sin tener la mínima idea qué es lo que va a suceder, es llevada al palacio. Algo inesperado. Vamos a ir nuevamente al capítulo 2. Vamos a ir al versículo 5. Sucedió pues, versículo 8, que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchachas doncellas en Susa, residencia real a cargo de Gai, Esther también fue llevada a la casa del rey. Sucedió sin esperarlo. No sé si estaba en la casa, no sé si andaba por la plaza, por la calle, no sé si andaba un cántaro de agua, no sé qué andaba haciendo. La cosa es que ese día le dicen: vámonos. ¿Ah? ¿Cómo? Vamos, porque usted ha sido escogida para que compita para ser la próxima reina del imperio medo-persa. ¿Puede creer esto usted? Un día normal y corriente, y sucede algo inesperado. Ahora, a mí me llama mucho la atención la expresión que dice, y dice acá, fue llevada. Esther también dice, fue llevada. Esa expresión, fue llevada, en el original significa que fue contra su voluntad. Ahora, no significa que iba pataleando y mandando manazos y metiéndole las uñas a los guardas. ¿Pero qué significa? Que no era algo que ella estaba procurando. Fue llevada. Ella no lo planeó, ella no lo buscó, fue llevada. Podríamos decir, fue obligada. Y a mí me gusta leer lo siguiente, ¿están conmigo? Me gusta leer en la Biblia que ha habido mujeres bellas en la historia bíblica que han amado tanto al Señor que no han tenido ningún interés de irse a mezclar con el mundo, a menos que sean llevados. Ningún interés. Ningún interés tenía Esther de esto. Fue llevada, pero ella no lo buscó. Y allá en el palacio la vida de Esther cambia mucho, ¿ah? ¡Wow! Es un giro enorme. Y tal vez muchas aquí dirían: ¡wow! ¡Qué dichosa! Porque el versículo 12 dice que Esther pasó 12 meses, oigan, entre cremas y perfumes, estrenando ropa todo el tiempo, porque les daban lo que ellas querían. Oiga, nada de tema. Calidad. Más de uno diría: ¡wow! El sueño mío. Pero no se equivoquen, Esther no fue llevada, no se equivoque, Esther fue llevada a la guarida del león. Y solo alguien con un corazón como el de ella pudo permanecer ahí sin contaminarse, porque la historia constantemente ratifica una y otra vez que Esther seguía obedeciendo
seguía obedeciendo y seguía obedeciendo. ¿Cuánta gente con menos de una semana en el colegio ya no sabemos ni quiénes son? ¿Cuánta gente apenas entra a un trabajo, a los 3 días es el más amigo del más vulgar? Solo alguien como Esther pudo estar metida en ese ambiente. Recuerda que ella no lo procuró, fue llevada. Pero en ese ambiente se ratifica constantemente, hermanos. En la vida de José es el mismo. José, a pesar de todo lo que pasó, nunca cambió. Daniel, ya lo vimos, 4 campamentos, a pesar de, no cambió. Y aquí tenemos a otra persona, una mujer de Dios, que es llevada 12 meses. Oiga, ¿usted cree que ese ambiente era pesadito? Si eso era una competencia. La intriga entre ellas, viendo a ver cómo hacían para arruinarle la crema y que se le arrugara la cara, viendo a ver cómo la enfermaban. Esto fue un ambiente pesadito. No cambió. No cambió. No hace falta mucha imaginación para visualizar el espíritu de competencia que reinó. 12 meses en un ambiente cargado de intriga, de celos y de conspiración. 400 mujeres compitiendo para ser la reina. Debe ser un ambiente bien pesado, lleno de celos. Mira esos zapatos, ni le quedan bien. Y no hay que aretes, se le da la jupa más grande. Pero no cambió. No cambió Esther. ¡Ey! No se me duerman. Esther no cambió. Vamos a hablar de las características de Esther, de por qué ella salió adelante. Y es aquí donde empezamos a aprender más y más ustedes y yo. Porque la Biblia está para seguirla, para copiar el ejemplo, ¿verdad que sí, hermanos? Para eso está la Biblia. En primer lugar, Esther demostró que sabía que estaba en las manos de Dios. Esther sabía que estaba en las manos de Dios. Lo demostró. Mire, Esther capítulo 2, versículo 9. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa del rey. Cuando dice que Esther halló gracia, ¿sabe qué significa halló gracia? Significa provocó gracia. Ahora, les hago una pregunta para que la piensen ahí. Cuando yo le digo a usted que Esther provocó gracia, solo para que lo piense, ¿qué viene a su mente? Se lo va a cambiar. Hay gente que provoca risa. Hay gente que provoca un mal ambiente. Pero Esther, ¿qué provocó? Provocó gracia. Otra vez, Esther fue llevada contra su voluntad. Estando ahí, provocó gracia. ¿Qué significa eso? Que no demostró una actitud negativa ante estas circunstancias de la vida. A pesar de ser llevada contra su voluntad, supo esperar. Esther sabía que en la vida cristiana, en la vida del Hijo de Dios, todo pasa por una razón bíblica. Y en la vida de nosotros jóvenes,
van a pasar cosas que no tenemos planeadas. Y a veces uno se enoja, ¿verdad? Porque, no sé, piensen, dígame. Porque iba a salir y estaba desinflada la llanta. Y uno se enoja. Porquería, cochinada de carro. O porque llegamos y resulta que sin aviso, después de andar por 1 kilómetro y solo por esa calle está cerrado y no pusieron allá que había hombres haciendo un trabajo acá. Y entonces hay que volverse y vamos cortados. Tantas cosas que pueden pasar en la vida. Pero Esther entendía que si estaba ahí era porque Dios quería y que Dios no se equivoca, ¿verdad? Y halló gracia. O sea, provocó gracia. Estaba tranquila, esperando en el Señor. ¿Qué sabía Esther? Esther sabía que si Dios la había puesto ahí, era porque Él quería, y como Dios tiene una mente, ¿qué? Inigualable, ¿verdad? Y en esa mente inigualable tiene un plan perfecto, y usa en tercer lugar su providencia divina para encauzarnos a ese plan. Esther sabía estas cosas y Esther dijo, bueno, no sé qué quiere Dios, yo no busqué estar aquí, este ambiente está pesadito, pero Dios me tiene aquí por alguna razón y voy a sujetarme a eso. Además, demostró un control poco común. Versículo 12 otra vez. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para ir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplían tiempos atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía hacia el rey. Todo lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada con ellos desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. O sea, ¿qué hacía todas las muchachas? Deme ese, deme aquel, deme aquello. Esther demostró un control no común. Otra vez, la preparación, los cuidados físicos para las mujeres eran enormes. Y significa pulir, eso es lo que significa. Eran mujeres, muchachas hermosas, pero en esos 12 meses que hacían, pulirlas, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí, hermanas? Ustedes sí entienden más de eso. O sea, cuando ustedes van al baño y empiezan, ¿qué están haciendo? Puliéndose. ¿Sí o no? Están realzando la belleza ya existente. Amén, hermanas. Hermanas, ayúdenme porque no me están ayudando. Amén, hermanas. La belleza ya existente. Amén. Si ustedes no se lo creen. Ahora, es un control no común el que ella demuestra. Pongan atención. Esther podía obtener lo que deseara de la mano de Gai. Pero dice el relato bíblico que cuando llegó el tiempo de venir, ella no pidió nada. Usted lo leyó, dice, nada procuró, salvo lo que Gai le dijo, póngase esto, y ella dijo, ok. Lo que dice aquí. Vea, vamos a ir acá al versículo 15. Cuando le llegó a Esther, hija de Abijai, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija el tiempo de ir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda las mujeres. Y ganaba a favor, Esther el favor de todos los que la veían. ¿Qué dice acá? Pon atención. Esto es lo sorprendente. Nada pidió. No pidió nada. Ella se hizo la mano de Dios y que el Señor me dé lo que me vaya a dar. Y espero a ver qué pasa.
Me gusta mucho que nada de todos estos lujos otra vez y de toda esa experiencia y de todo ese ambiente, nada dañó su personalidad ni su espíritu. La belleza de Esther demuestra aquí, hermanos, que ese, vamos a poner entre comillas, este encumbramiento que ella tuvo, no la cambió a una persona sin convicciones. Esther no se había mareado por el ambiente mundano, no sucumbió ante el lujo, no sucumbió ante el materialismo, porque es una desgracia ver cómo esto afecta la forma de pensar de los hijos de Dios. Apenas medio tienen algo, ya ni se acercan a la iglesia, y si se acercan, ya no tienen tiempo casi para nada de Dios. Están ocupadísimos. Esther siguió obedeciendo en tercer lugar a Mardoqueo. Esther no olvidó que necesitaba la guía de Mardoqueo. Y ya les dije, recuerdan lo que representa Mardoqueo, el Espíritu Santo. Y el haber llegado al palacio, al haberse convertido en las finalistas y aún después en haberse convertido en la reina, no la envaneció, para que se independizara de Mardoqueo. Eso es lo que enseña el versículo 10 del capítulo 2 y el versículo 20 del capítulo 2. Dice que ella seguía obedeciendo a Mardoqueo como cuando él la educaba. Eso habla de sumisión al Señor. Ahora, se hago una pregunta, no se me duerman. ¿Ha visto usted, posiblemente, cómo cambia la gente? ¿Apenas creen que han conseguido algo de éxito en la vida? Esther es un excelente ejemplo para aquellos que han alcanzado o pretenden alcanzar mucho en la vida. Porque hay quienes después de tener, entre comillas, éxito, dejan al Señor de lado. Apenas obtienen esa carrera, apenas obtienen ese trabajo, se olvidan de Dios, quien se los dio. Por cierto, quien se los dio. La frase que dice como cuando él educaba encierra una simple relación de sujeción. No importa la edad, jóvenes, hermanos, no importa la edad, no importa la posición, no importa el trabajo, no importa su salario, no importa la belleza, no importa nada. Usted y yo necesitamos depender de Dios siempre, hasta el día que muramos. Siguió obedeciendo a Mardoqueo. No cambió la escritura por los libros que ha leído. ¿Cuánta gente se ha parado en un púlpito a enseñar? Y años después usted los ve y dice, pero ¿quién es esta persona? Resulta que descubrieron en tales libros, en tales cursos, en tales grupos, y su forma de pensar cambió. Yo creo que gente así ni salva es. Se lo digo en serio. Pues solo el Señor lo sabe, pero pareciera que no. Pero una persona que se entrega a Cristo siempre va a estar sujeta a Dios y su palabra. En cuarto lugar, Esther fue auténtica, fue genuina. Estamos hablando de las características del por qué Esther logró salir adelante en medio de ese ambiente y en medio de esa vida. Dijimos que demostró que estaba en las manos de Dios. Dijimos que demostró un control que no era común. Dijimos que siguió obedeciendo a Mardoqueo. Y ahora, cuarto lugar, Esther fue auténtica, fue genuina. Versículo 15. Cuando le llegó a Esther
hija de Abijai, tío de Mardoqueo, quien había tomado por hija el tiempo de venir al rey. Ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey: guarda a las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Cuando llegó el momento, porque recuerdan, eran 400, ¿verdad? Y pasaron un año puliendo la belleza entre aceites, ungüentos, perfumes, rímel, saber qué más, ¿ah? Tintes, a ver qué más, hermanitas, denme otro más. ¿Qué más podría ser? ¿Qué, hermanas? No se pulen ustedes. Cremas. Bueno. ¿Ah? Todo eso. En cambio, ¿qué hacemos los hombres? Gel, medio la barba y vámonos. Somos más genuinos. Amén, hermanos. Amén, amén, varones. ¿Están conmigo? ¿Ya cómo son? Ahora. Amén, y ni se bañan. Bueno, vámonos. Esther fue auténtica. ¿Qué hora es, Eduardo? Usted que siempre está pendiente. Estamos bien de tiempo. Gracias. Esther fue auténtica, hermanos, porque cuando le llegó el tiempo, cuando pasaron los 12 meses y ya le tocaba venir a ella, ninguna cosa procuró. Esther no era una persona que se disfrazaba. ¿Ha visto usted cómo la gente se disfraza cuando necesitan algo? Se disfrazan de bondad, de sumisos, de espirituales, de amor. Es una fachada para aparentar lo que no son. No es el caso de Esther. Es una enseñanza bíblica esta. Jóvenes, procuren ser genuinos, porque al fin y al cabo, tarde o temprano, ¿quiénes somos? Va a salir a la luz. Siempre. Pero fue auténtica y genuina. Esther, ¿qué quieres? Lo que usted diga. Póngase esta vez, ok. Ella fue con quien era ella, con esa gracia. Por eso dice la escritura que es cierto que ella era una mujer hermosa, pero había algo en ella muy diferente. Es como Daniel. Dice que Daniel y sus amigos eran muchachos atractivos, pero dice que en ellos había algo diferente, y el mismo Daniel dice que había un espíritu superior. Yo he contado esta anécdota que tengo acá, y esta creo que es la tercera vez. Yo a veces apunto las veces que he contado las anécdotas para que no sean muchas. Esta es la tercera vez. De unos misioneros que fueron a la India a visitar a unos hermanos en Cristo allá. Y cuando los estaban atendiendo en la casa, los estaba atendiendo una mujer, la comida y todo eso. Y empezaron a decir: qué mujer más linda, qué linda. Hasta que finalmente uno de ellos le dijo a la señora: oye, qué mujer más linda es usted. Y la señora con una risa se volvió y le dijo: pues cómo no iba a hacerlo si hace 80 años acepté a Cristo. No es la belleza física. Por eso dice la Biblia que la belleza, la hermosura son engañosas. Dice que la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Esther fue auténtica, sí, era una mujer hermosa. Pero aquí termina diciendo el versículo: y ganaba, el versículo 15, Esther el favor de todas las que había. ¿Sabe por qué? Porque en ella había una bondad,
una alegría. Ella irradiaba. Ella irradiaba algo muy importante. Que podamos irradiar eso en la vida. Vamos a hablar de la providencia divina y termino con esto. Ya hemos hablado que este libro de Esther habla de la providencia divina, o sea, habla del cuidado de Dios y cómo Dios acomoda todas las cosas para que su plan se lleve a cabo. Y ya hablamos de que el libro comienza mostrando lo poderoso y lo corrupto del mundo en el que vivía Esther. Ahora el capítulo 2 de Esther comienza diciendo, y vamos a verlo, capítulo 2. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. ¿Qué fue lo que pasó? En el capítulo 1 le habían dicho al rey, destituya a Vasti y búsquese mujeres, y a él le pareció. Pero han pasado 2 años entre lo que pasa el capítulo 1 y 2. Bueno, el imperio medo-persa ya había empezado a tener chispazos contra Grecia. Así que, por casi 2 años, después de que le dijeron al rey que destituyera a Vasti y se buscara otra reina, algo ocupó la mente del rey, que es la cuestión con Grecia. Entonces el proyecto de buscar reina había quedado de lado. Y en ese tiempo el rey empezó a planear cómo hacer para que Grecia no los destruyera y ellos destruir a Grecia. Pero este señor, este rey Asuero, era una persona realmente violenta y realmente dominada por el mal, y realmente hacía cosas. Por ejemplo, ellos habían construido unos puentes, sus ingenieros habían diseñado y habían construido unos puentes para pasar por ciertas partes ahí y ciertos lugares estratégicos del Mediterráneo para poder desembarcar y otras cosas. Resulta que en una tormenta que hubo muy particular, los puentes se cayeron. Entonces se enojó y mandó matar a todos los ingenieros, porque cochinada de ingenieros no saben diseñar. ¿Y sabe qué hizo? Le pidió a los soldados, a un grupo, que calentaran unas cadenas y le dieran latigazos con cadenas hirviendo al mar para castigarlo. Y lo tuvieron que hacer. Ese era el tiempo en que así vivía la gente, hermano, bajo el dominio de esta clase de personas. Y Esther está ahí para ese tiempo. Por eso dice, pasadas estas cosas. Bueno, una vez que se sosegó el rey de todo esto, vuelve ahora el tema nuevamente de buscar reina. Han pasado 2 años. Y ya el rey está un poco más tranquilo, ya no está tan enojado con el mar Mediterráneo, y ya no está tan enojado con otras cosas. Entonces ya su mente otra vez vuelve a concentrarse digamos, en la parte esta, y entonces se acuerda, mira, si estoy sin reina. Entonces vuelve otra vez la sugerencia aquí. Así que después de estos 2 años es que Esther es llevada, y Esther es escogida por Asuero. Lo que vemos aquí, hermanos, es la mano de Dios trabajando otra vez. ¿Quién era Esther? Judía, minoría, descendiente de un pueblo de cautivos que habían sido llevados cautivos como botín de guerra. Huérfana, no ve la mano de Dios. Dios lleva a este gobernante a donde él quería, a un punto de soledad, para que anhelara buscar una reina ahora sí.
Dios hizo Esther para este tiempo. Ahora voy a leerles este párrafo. Ponga atención. Tenemos la tendencia a pensar que si Dios realmente está interesado, cambiará todo en los próximos minutos, o durante el día, o por lo menos durante el fin de semana. Lo que tenemos que entender, jóvenes, es que Dios no es un esclavo del reloj humano. Él hace lo que tiene que hacer en su tiempo. George Herbert dijo una vez: los molinos de Dios muelen lento, pero muelen fino. Y este es el panorama que vemos en el libro de Esther. Han pasado 2 años desde que Vasti es destituida. ¿Qué ha pasado estos 2 años? Dios ha estado trabajando el corazón de Asuero para que definitivamente diga: tengo que buscar una reina. Dios ha llevado a este gobernante donde él quería. Este es el panorama que necesitamos ver y entender si queremos vivir tranquilos en esta vida. Que Dios, si es tan capaz como lo vemos acá, ¿verdad?, para agarrar a un rey como Asuero, un locazo de estos, y lo tuerce a hacer lo que él quiere y a escoger a Esther como reina, entonces estamos en buenas manos, hermanos. Vamos a ir al Salmo 46, por favor. Salmo 46. Vamos a ir al versículo 10. Estad quietos, esperando, eso es lo que dice. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Algo más para aprender. Les menciono 4 cosas para terminar. Número 1, esté preparado cada día. Tal vez hoy sea el día, aunque hoy parezca un día rutinario, en que su vida va a cambiar. Si no está preparado, puede ser que arruine el plan. 2, el aspecto exterior se puede arreglar en el mundo en un tiempo muy corto, pero lo interior tarda mucho. Así que empiece hoy mismo a ser educado por el Espíritu Santo para que esté preparado para la vida. 3, cuando llegue el éxito a su vida, recuerde, hay un Mardoqueo detrás de usted, o sea, no se olvide de tener, cuando llegue ese día, una relación constante con su Señor y agradezca, porque todo lo que hay en su vida es de la mano de Dios. Recuerde lo que les dije acerca de la definición de la humildad. ¿Cuál es? Dios y los demás son los responsables de los logros de mi vida. Esa es la mejor definición de humildad que he escuchado yo en la vida. Y 4, no importa lo insignificante que usted crea que usted es, Dios quiere hacer algo de usted enorme. Dios piensa en usted y quiere usarlo. Recuerden, jóvenes, Dios no está ausente y tampoco llega tarde. Y los molinos de Dios muelen lento, pero muelen fino. Gracias, Señor, por permitirnos estar acá por una lección más, y pedimos tu ayuda y tu bendición para este momento de invitación. En Jesús oramos. ¡Ey! No se me duerman. Esto no es para dormirse. ¿Quién acá dice: no tengo a Cristo Jesús? No le conozco. Me gustaría que Cristo Jesús me salve. ¿Hay alguien? Déjeme ver su mano en alto. Muy bien, jóvenes. Qué gran libro este. Qué gran personaje.
¿Qué cosas más hermosas nos enseña el Señor acá? No voy a repetirles en la invitación, pero si usted ha puesto atención, estoy seguro que el Señor está trabajando en su corazón a través de este libro. Es un gran libro. La providencia de Dios. Cómo Dios mueve las cosas. Cómo Dios acomoda las cosas. Solo debemos confiar en el Señor, hermanos. Someternos al señorío del Señor. No dejarnos que el mundo nos cambie. Nunca independizarnos de la guía del Espíritu. Dejar que Dios controle nuestra vida. Oramos. Señor, gracias por permitirnos estudiar tu palabra en este país con toda libertad. Gracias por los días que nos has cuidado, has protegido nuestras vidas. Sigue haciéndolo, Señor, lo necesitamos. Y sobre todo sigue hablándonos a través de tu palabra, a través de tu Espíritu. Que seamos como Esther, que siempre escuchaba a Mardoqueo. Que nosotros escuchemos a tu Espíritu, Señor, a tu voz, a tu guía, y que aprendamos los cristianos de una vez por todas que lo que tu Espíritu nos dice no son sugerencias, que necesitamos obedecerte para ser felices, para tener una vida bendecida y plena. Que así sea, Padre. En Jesús oramos. Amén.